Hola, bienvenidos todos y todas al Festival IDEM que celebra la Casa Encendida en su 8ª edición. Yo soy Marisa Luil, comisaria del festival. Este año nos encontramos en el espacio virtual y en forma de diálogo entre las ediciones pasadas, esta del presente y la del futuro. Y para celebrarlo tenemos a Bárbara Bañuelos. Hola, Bárbara. Hola, ¿qué tal? Bárbara fue una de las invitadas de 2019 con su obra Mi padre no era un famoso escritor ruso. Y desde Italia tenemos a Chiara Bersani. Hola. Hola, Chiara, chao. Chiara estará el año que viene en el patio de la Casa Encendida con una de sus obras y ambas estarán presentes en esta edición del presente festival. Al final de este encuentro, Chiara hará una pequeña introducción de su nuevo proyecto que se llama Cordata, donde Bárbara ha colaborado y que podéis escuchar desde la página web de la Casa Encendida en el Festival IDEM. Bueno, pues nada, aquí estáis. Bienvenidas las dos. Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña introducción, voy a leer vuestro currículum brevemente, porque sé que ambas tenéis mucho más de lo que yo cuento aquí. Pero bueno, si alguien está interesado siempre puede mirar en vuestros currículos y ahora también atendiendo a esta conversación, pues imagino que podrá descubrir muchas cosas. Bárbara Bañuelos ganó el premio Injuve 2019 con su primera pieza escénica 90 DB, con inventario, memorias de una aspiradora junto a cientos de papeles y objetos desechados. Ha recorrido múltiples espacios escénicos y expositivos como el Musac, Atrium, Caixa Forum y la Abadía. Mi padre no era un famoso escritor ruso, es su trabajo más reciente, una reflexión sobre cuerpo y sufrimiento mental que ha sido presentado en varios espacios. Festival Salmon, que también ha estado allí Chiara Bersani, las dos coincidisteis un año. Mercat de les Flors, Teatro L'Artesà, La Fundición, Festival BAD, La Abadía y entre ellos la Casa Encendida, dentro de este festival en la edición de 2019. Chiara Bersani trabaja en el campo de las artes visuales y escénicas. Como actriz ha colaborado con importantes artistas de la escena contemporánea europea, Lenz Rifrazioni, Alessandro Sciaroni, La Tristura, Rodrigo García, Jérôme Bell y Babilonia Teatri. En 2016 comenzó un proyecto de cooperación con el coreógrafo Marco D'Agostin basado en la cercanía política, ética y artística. La primera creación, los Juegos Olímpicos, cuenta con el apoyo internacional y la coproducción entre K3, esto es muy difícil, Campangel, no lo sé pronunciar, y el proyecto europeo Be Speak Active. Este no lo sé tampoco, que ahora sí lo he dicho bien, pero tú luego haces las correcciones. Su primer solo, Gentle Unicorn, se encuentra entre los becados por la Escuela de Educación Superior en Guión para Cine, Fare Cinema, dirigido por el director Marco Bellocchio, y estará en nuestro festival en 2021. Chiara es ganadora del prestigioso premio Ubu a la mejor actriz en 2018. Bueno, pues hasta aquí esta presentación y nos vemos en un ratito. Bueno, pues vamos a empezar. Como ha comentado Marisa, voy a empezar por uno de tus trabajos, Gentle Unicorn, que he tenido el placer de ver visual online y bueno, han resonado como pequeñas cosas que creo que son conceptos que creo que atraviesan no solo tu trabajo, sino también el mío y también yo creo que el contexto del Festival IDEM y una parte del trabajo que hace la Casa Encendida, ¿no? No sé si tú quieres contar un poquito de Gentle Unicorn o te cuento un poco al ver lo que ha resurgido en mí y empezamos a dialogar. No sé cómo prefieres que lo hagamos. Me gustaría más la segunda. Me gustaría saber cómo... Porque una cosa muy fascinante para mí de esta conversación es que nosotros habemos encontrado nuestro trabajo
solo online, porque yo estoy en Italia en este momento y tú estás en España y en este momento yo estoy con coronavirus, no lo sabemos, y por eso no tenemos la posibilidad de mirar nuestro trabajo escénico en el momento de la escena. Es una manera para mí muy nueva, porque normalmente me gusta mucho mirar el vídeo en internet de performance o cosas así. Pero he mirado muchísimas cosas tuyas. Y cuando pensaba que tú estabas mirando el mío Gentle Unicorn, me ponía muchísimo miedo, porque es un trabajo basado en la relación, la proximidad, la relación con el público, y por eso me gustaría, como primera cosa, saber qué experiencia ha pasado tú mirando este video. Sí, además me pasó una cosa porque primero, claro, como tú dices, acercarse al trabajo. Yo había visto un trabajo tuyo en colaboración con La Tristura aquí en España, pero no había realmente visto tu trabajo individual. Y claro, acercarse al trabajo de un creador o una creadora online, pues tenía la sensación que no me iba a poder generar estímulos o bueno, que la experiencia se me iba a quedar más plana, ¿no? Porque estábamos obviando el espacio escénico. Pero, sin embargo, de repente se abrieron otros lugares, ¿no? Que creo que bueno, que luego podremos hablar un poco de lo que supone esta virtualidad, ¿no? Estos encuentros virtuales o el pensar nuevamente, ¿no? Cómo generamos material para vincularnos con el público desde un lado más virtual, ¿no? Que se pierde o que se gana, ¿no? En esa experiencia. Y bueno, mientras observaba, ¿no? Miraba el vídeo de Gentle Unicorn, había una parte de mí que conectaba con ciertas imágenes porque tu lenguaje es muy poético y es muy potente, y al mismo tiempo sentía que qué pena no estar allí porque claro, todo el material que generas sonoro, tu proximidad, tu presencia, pues sentía que me lo estaba perdiendo de alguna manera. Pero bueno, es verdad que generó mucha reflexión tu pieza y pensé que, bueno, que de alguna manera podemos encontrar lugares comunes o conexiones desde otro lugar, ¿no? Es verdad que no siempre se puede tener la totalidad de una experiencia, pero tampoco en escena. Es decir, bueno, pues me quedé con esta parte, ¿no? Tú preguntas en tu pieza, ¿no? En la síntesis de tu trabajo, dices, ¿qué sucede si en la imaginación colectiva aparece una figura con rasgos mitológicos, huérfana por un mito que motiva y describe su existencia? Me llamó la atención porque de alguna manera tú vuelves a decir, nace un símbolo frágil, desarraigado, víctima sacrificial perfecta para cualquiera que desee llenarlo de significados, ¿no? Entonces, con lo que estaba viendo y con el texto que acompañas tu pieza, se empezaron a abrir muchas preguntas y conexiones, tanto con mi trabajo, con el festival, por ejemplo, ¿no? Yo sentí que de alguna manera la representación que tú haces del unicornio es como, quizá me confunda y corrígeme si estoy confundida, ¿no? Hay como tú te sientes identificada, ¿no? Con esa figura mitológica y frágil y que está como en extinción, ¿no? De alguna manera. Y cómo esa imagen ha ido cambiando por el significado que otros le han dado, ¿no? El unicornio en la Edad Media, como tú decías, ¿no? Se cuestionaba si era un buey, ¿no? Tomado de perfil y por eso solo tenía un cuerno, luego pasó si era un caballo o un burro, ¿no? Luego pasó a ser como una criatura pagana, hasta a día de hoy que el unicornio se ha convertido como en un icono pop contemporáneo, ¿no? Y cómo esa identidad de ese ser, de esa figura, de esa materialidad, llamémoslo como queramos, ha ido cambiando por el significado de los otros, ¿no? Y a mí eso de repente me dimensionó y no me importó no estar presente en escena, porque entendí eso, ¿no? Y también resonó en mí o en el trabajo que yo presenté el año pasado en el festival de Mi padre no era ¿no? Que yo he trabajado en colaboración y en diálogo con personas que se relacionan con el sufrimiento mental, ¿no? Y siempre hemos dialogado mucho siempre con que el otro te define, ¿no? Siempre es el otro el que pone el significado sobre ti, es el otro el que sabe lo que te viene bien, el otro es el que tiene el conocimiento hegemónico, el otro es el que tiene, ¿no? Y es el otro el que te permite casi como ser, ¿no? Entonces, de repente,
entendí toda esa presencia que tú haces en tu pieza, que es presencia constante, ¿no? Y también lo linké con el festival, ¿no? De alguna manera, que es un festival que quiere generar contextos para que otras historias y otras formas de hacer y de estar en el mundo tengan esa voz, ¿no? Y se puedan contar desde sí mismos, ¿no? Y poner su significado de lo que quieran ser sin que el otro lo tenga que significar, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido como la síntesis de Gentle Unicorn. No sé si tú quieres como comentar algo. No, me pone mucho gracia porque yo también, ahora tú hablando de Gentle Unicorn, hablaste de Mi padre no eres un famoso escritor ruso. Y me ha puesto mucha gracia porque yo también, mirando en tu sitio internet, de repente se andaba a mirar el punto donde hablaba de esta pieza. Sentendo que yo estaba qualcosa que me apparteneva y sonaba en mi cuerpo, no sé, que lo entendía muy bien. Y ha pasado una cosa muy fuerte cuando miraba el trailer de tu pieza. Notaba que tú tienes una relación, yo creo que tú tienes una relación muy específica con el público, que el público está un poco en el espacio escénico contigo, ¿es verdad? Bueno, en esa pieza está como en el espacio del público, no está más metida, pero sí que es verdad que al final yo hago una invitación a que el público, si quiere participar, puede entrar en el espacio escénico. Esto me pone mucha gracia ahora más porque tú has usado la palabra invitación. Me encanta porque para mí Gentle Unicorn es un grande invito, es una grande invitación a todo el mundo. Cuando la gente viene a mirar mi pieza, en el momento donde está esperando que la pieza va a partir, tiene una carta en las manos y esta es como una carta un poco de amor, donde yo quiero preguntar a la persona si quieren venir conmigo a mi fiesta, como a mi pequeño party. Y si quiere estar conmigo en un momento colectivo. Y cuando la gente entra en el espacio escénico es un poco modificado porque es muy importante que la gente tiene mucha proximidad conmigo en esta pieza. Por todo el tiempo, en toda la dramaturgia de la pieza, yo siempre con la mirada, con el cuerpo, con el movimiento, siempre estoy invitando a la gente a estar en conexión conmigo y a tener un diálogo, una charla sin palabras, pero una charla muy, muy viva. Y en algún momento yo aunque es como si voy a elevar la mirada y a permitir a la gente de tener una reacción sin mí, aunque entre el público. Y por eso cuando he oído que en tu trailer y estaba un momento donde una parte del público estaba en el espacio del público, pero una parte estaba en el espacio escénico contigo, y estaba muchísimas series, chairs, ¿ya? ¿Ok? Series, chairs. Okay. Sí, ya, sí. Sí, ya. Eso es. Estaba como un poco excitada, como a pensar, wow, estamos hablando de la misma cosa. Y por eso, tenemos como de una pequeña pregunta para ti, que era, ¿por qué tú has sentido que en un espectáculo que andaba hablando de la enfermedad mental, has sentido el necesario de tener una conexión tan fuerte con el público? Porque creo que cuando, en mi caso, no sé otros creadores, cuando el origen de mis proyectos siempre es una pregunta que siempre me implica a mí
y me implica en el sentido de cuál es mi posicionamiento en el mundo con respecto a esa temática. Por eso siempre mi presencia en escena como narrador es importante, porque es mi cuerpo quien experimenta ese atravesamiento, ¿no? Esa pregunta necesita ser respondida por mí de forma individual y luego de forma colectiva, de ahí se hace la reflexión. El posicionamiento, en mi caso, es, bueno, tengo esta pregunta, quiero atravesar, quiero encontrar respuestas o quiero hacer una reflexión, voy a atravesarlo, pero a la hora de comunicarlo al público, el lugar en el que me quiero colocar es un lugar neutral, porque me parece más interesante por varios motivos. Uno, porque yo no tengo la verdad absoluta, yo solo comparto mi experiencia y esa experiencia me ha llevado a tener un conocimiento y también como consecuencia un posicionamiento en el mundo con respecto a un conflicto que a mí que me generaba o un desconocimiento sobre ciertos campos de la vida, ¿no? Y de la percepción. Y mi postura es, yo te comparto lo que he vivido, mis reflexiones, y es el público, la persona que recibe esa información a través del lenguaje escénico y creativo y artístico, el que decide dónde se quiere posicionar y cómo toma esa información y la procesa en su propia experiencia corporal o su propia experiencia escénica que ha tenido y decide actuar y posicionarse donde quiera. Es decir, creo que cada uno tiene su propia experiencia, su propio conocimiento y eso le ha llevado a posicionarse en un sitio y yo no pretendo convencer a nadie ni sentar cátedra de nada. Comparto mi pregunta y mi proceso a responder a esa pregunta y libremente la gente, por eso es invitada, porque puede, si le resuena y se siente convidado o le resuena o le vibra ese lugar, pues es bienvenido, como tú haces con Gentle Unicorn, y el que no, pues tiene el derecho a no opinar como yo o tener otro punto de vista que es igual de legítimo. Lo importante es que ese espacio escénico ha permitido otros puntos de vista, otras maneras de estar y de decir, que creo que son importantes para poder entender otros relatos, otras experiencias, y en ese proceso de contar historias todos aprendemos, todos reflexionamos, generamos un lugar de encuentro y como consecuencia, ¿no?, que es lo idílico del arte, ¿no?, pues poder transformar algo que de forma individual ha podido suceder, pero que quizá también de forma colectiva puede suceder y podemos cambiar o encontrar otras herramientas, ¿no?, para dar lugar en el caso del sufrimiento mental, pues esas voces, esas historias que quizá no tienen tanta voz o tanta presencia, que la puedan tener y poder dar continuidad a su relato, ¿no? Yo entendí muchísimo más tu trabajo en estos días mientras miraba el trabajo. También aproveché y vi una entrevista que hacen a Donna Haraway, la traductora de su libro en español, Helen Torres, de la editorial Consoni. Su libro se llama Seguir con el problema, y dijeron una cosa que hizo clic y me hizo entender perfectamente tu trabajo, que es reconstruir nuestras condiciones para continuar. Cuando cualquier persona, co-creador, nos acercamos sobre todo a temas o a comunidades más vulnerables, a mí siempre de forma individual me ha generado conflicto desde dónde abordo ese tema, ¿no? ¿Cómo dialogo con esa comunidad? ¿Desde qué lugar, no? Porque siempre de alguna manera por ignorancia, por desconocimiento, a veces uno se coloca en un lado ¿no?, que voy de paternalista o como de lugar de salvar, ¿no?, a esa comunidad, y entonces habla en nombre tal, ¿no? Entonces, siempre me ha preocupado esos lugares con los que no comulgo, los que me generan conflicto. Y me preguntaba cuando veía Gentle Unicorn, ¿no?, pero se veía claramente, ¿no?, cuál era tu lugar, y es este lugar, ¿no?, que no es paternalista, no es de salvador, es desde doy voz o doy espacio a esta realidad, que es la del unicornio, pero también es la mía, para que otros conozcan esta realidad, y no solo eso, sino que entre todos podamos construir como la infraestructura para dar continuidad a este relato, esta palabra, esta historia, esta individualidad en el tiempo, ¿no?
para que podamos existir, seguir existiendo, ¿no? En el caso de Donna Haraway, ella hablaba de las comunidades indígenas, pero en este caso el unicornio y tu experiencia vital, ¿no? Es claramente igual, ¿no? Era tan claro, ¿no? Como tu presencia en escena, en esa pieza, permite que entre todos construyamos una infraestructura que permite esa continuidad, ¿no? De tu relato, de tu palabra, de tu historia. Entonces, eso me gusta mucho porque tú has dicho una cosa muy importante para mí y que es muy cerca de mi trabajo también. Y es que todo en vida da una pregunta, una o muchas preguntas, no lo sé, pero que el artista no tiene una respuesta, tiene preguntas, muchísimas preguntas. Y cuando tú piensas que el espacio escénico puede ser un espacio donde tú puedes poner esta pregunta y transformarla en una pregunta colectiva o escuchar lo que pasa a la gente que tiene esta pregunta y la modifica y la transforma y diventa una cosa diversa, no lo sé. Esto es la cosa que a mí me emociona más. Yo creo que voy a hacer el trabajo de artista por eso. Porque si tenemos una pregunta colectiva, esto puede ser el momento donde vamos a crear un nuevo espacio. Un nuevo espacio de realidad, de imaginación, de estudio, de construcción, de una nueva sociedad. sí. Y è stato un momento quando io mi lavo il tossito in una pieza que ahora te dico il titolo que no lo recuerdo en español, La mujer del francotirador. Bueno, es una pieza en proceso. Una pieza un poco vieja, no lo sé. No, está en proceso, no está terminada. Ah, disculpa. Es que puede ser que es por eso, porque a mí me ha encantado que en el sitio, cuando tú vas a abrir la página de esta pieza, están muchísimas preguntas. Y he estado muy emocionada porque son preguntas, no, por muchísimos motivos. Un motivo es que son preguntas que hablan de la lectura. En este tiempo de coronavirus, yo soy estada yo he leído muchísimo. He leído muchísimo porque es como para mí una manera, es como una estrategia que tenemos de niña. Cuando tenemos un poco de miedo, yo siempre leo mucho. Y en estos periodos, cuando en el tiempo donde tenemos más miedo, todo el tiempo estamos leyendo Hannah Karenina, Via col vento, leyendo como storie muy grandes, historias muy lontanas, muy distantes. Y para mí, es como un proceso muy íntimo. Era un momento donde estaba sola, no estaba mi novio, no estaba ninguno conmigo, y estaba sola y estaba con mis amigos imaginarios. Y me ha puesto ha estado muy fascinante mirar que tú estabas trabajando en un trabajo donde hablas de la lectura y muchísimos libros, y me poneva una demanda que ¿cómo puede ser? Si en esta pieza la lectura es una cosa íntima o colectiva, ¿qué pasa? Que me encanta leer en tus intenciones, que tú tienes mucho, que es muy importante para ti, me parece de entender que es muy importante para ti transformar una cosa íntima y biográfica en un proyecto colectivo. Y es una cosa que me resuena mucho, es como una práctica que creo que está un poco condivisa. Y me fascinaba pensar como tú pensabas de trabajar con esta materia tan íntima como la lectura, el libro, en una manera colectiva, no sé. Pues todavía no tengo la respuesta. Cuando empiezo a hacer un proyecto, comparto un pequeño texto, un pequeño como inicio para que la gente sepa en dónde estoy en ese momento, y siempre pongo que está en proceso. Y siempre parto de preguntas porque es lo que me hace movilizar y pasar a la acción. Y es en el propio proceso en el que voy respondiendo o ni siquiera respondo, ¿no? Es la excusa para poder atravesar la experiencia.
Y la materialización del proyecto no sé qué va a ser. Es verdad que, como tú decías, ¿no? La imaginación, ¿no? Que has estado con tus amigos imaginarios, ¿no? Que la imaginación, cuando planteas preguntas, empiezan a abrir ¿no? Hay un mundo potencial tan grande y tan vasto, ¿no? Que empiezan a aparecer desde lecturas colectivas presenciales, no presenciales, conectados por la red a nivel mundial, cómo a lo mejor partes de la lectura y acabas en algo visual, ¿no? Cómo todo el punto de partida puede convertirse y transformarse en ese proceso de creación. No tengo respuestas y tampoco sé si cuando finalice el proyecto tendré respuestas, pero ese es el punto de partida, las preguntas, lo que moviliza en mí, lo que genera otras preguntas, lo que genera involucrar a otras personas, y en ese proceso aparecen imágenes como la lectura colectiva, la selección de qué lees, qué compartes, qué no compartes, las preguntas que esas mismas lecturas te generan y las referencias que esos libros te van generando y van abriendo otros libros, ¿no? Esos mapas ramificados me interesan mucho, tanto de los libros que generan como de la propia palabra, ¿no? El sonido, la oralidad, ¿no? Esto que comentábamos antes, que te había llamado la atención, ¿no? Que mi presencia escénica es muy oral, ¿no? Está en la palabra, ¿no? Para mí resuena, ¿no? Y el proyecto resuena en cómo, pues, si un libro es leído por ti mismo o es escuchado, ¿no? Porque alguien te lo está leyendo, ¿no? La experiencia cambia y cambia el imaginario, cambia la forma en cómo imaginamos, ¿no? En ese sentido, o cuando lees un personaje, ¿no? ¿Lo imaginas o solo tienes un boceto en la cabeza? Tu personaje es diferente al mío, hay una memoria colectiva, unas referencias colectivas, ¿no? Entonces se van abriendo un montón de conceptos y se van generando unos mapas que permiten ver a partir de ahí, ¿no? Uno ha construido esa tierra por donde se puede construir o qué es lo que resuena más para construir, ¿no? De alguna manera trabajo de forma muy intuitiva y es en esa escucha constante en la que puedo ir como construyendo. Pero no te puedo responder concretamente a nada. No, porque tú me has respondido. en este tiempo todavía. Es que muy curiosa porque siempre en este tiempo de coronavirus, disculpa, yo hablo mucho de este tiempo porque no sé cómo lo ha pasado aquí, pero para mí es como que en mi vida de artista ha pasado como una revolución. Y ahora, por ejemplo, siempre me pongo la pregunta si tiene sentido cuando el mundo tornará a trabajar normalmente, si tiene sentido trabajar la misma pieza que yo tenía antes del coronavirus, o si no. Por ejemplo, yo no lo sé, no tengo una respuesta a esta, es una de las más grandes preguntas de mi vida en este momento. Y por eso, disculpa que hablo mucho de esto presente que estamos viviendo. Yo tenía aquí también, ahora te voy a hacer unas preguntas. Pero ahora, hablando ancora un poquito de libros, ahora tú has dicho una cosa que sí, que lo entendí muy bien, que me ha resonado mucho, que es que tenemos experiencias muy diferentes si vamos a leer un libro y si vamos a escucharlo. Y, por ejemplo, no sé si tú tienes una experiencia en esto, pero en el tiempo donde tenemos más miedo en estos meses, cuando yo era muy cansada y no podía leer más, empezaba a escuchar audiolibros. Y pasaba, era una experiencia increíble porque los audiolibros que escuchaba era El viaje al viento y estaba leído de una mujer y yo he pasado como 43 horas con esta mujer porque ella ha leído todo el libro y en el final yo tenía una relación claro, con todos los personajes de la historia, mas con esta mujer tenemos como una relación de amor, tenemos, y ahora lo tengo, el deseo de escribir una carta a esta mujer, por decirle gracias que yo he pasado tanto tiempo contigo y gracias que tú me has contado
esta historia y que yo he escuchado esta voz. Y por eso, cuando he mirado tus vídeos de WhatsApp, me ha colpito mucho que te usa muchísimo la palabra. Yo tengo mucho miedo de usar la palabra. Me gusta muchísimo como actriz trabajar sobre la voz, pero como autora tengo siempre miedo que como que si tengo el cuerpo es muchísimo. Si tengo la palabra es muchísimo. Y me parece que un espacio escénico no puede contener en el mismo tiempo el cuerpo y la palabra. Lo sé, es una locura, pero es como una cosa que es como que cuando soy una autora no lo soy, tengo mucho miedo de hacerlo. Y para ti, ¿cómo es esto? Bueno, no lo sé. Creo que cuando uno está en su proceso de búsqueda, de encontrar la forma de que su lenguaje, ¿no? Su lenguaje escénico individual, ya como creador, uno va encontrando con qué se va encontrando más cómodo o cuál es su forma de comunicar que va más acorde a su naturaleza, ¿no? Y en mi caso, como siempre he trabajado o mis trabajos han atravesado conceptos como memoria, imaginación, no esto que decías desde el yo autobiográfico al yo expandido, que llamo yo, ¿no? Como partes de un material autobiográfico lo puedes llevar a un lugar colectivo, ¿no? Donde la pregunta se expande y es una pregunta para todos, ¿no? Como comunidad. La voz siempre me ha parecido importante porque creo que es la parte más íntima de uno, que habita en el cuerpo, pero que es mucho más frágil, no sé si es la palabra, quizá más vulnerable y puede ser afectada mucho más rápidamente, ¿no? Así hasta día de hoy es lo que pienso, ¿no? Y la presencia corporal, creo que luego son elecciones, es decir, la presencia corporal es igual de potente que la voz y uno va eligiendo en qué porcentaje quiere utilizar unos y otros. En mi caso utilizo la oralidad porque me interesa mucho la escucha, ¿no? El lugar del público como alguien que escucha y soy exigente en ese sentido. Me interesa, ¿no? El público, estamos todos acostumbrados a la imagen, recibimos la información a través de la imagen, es una postura más pasiva, no nos hace tener que tener la atención real o un nivel de atención mayor, ¿no? Entonces, en la oralidad, me imagino que no sé si te pasan los libros cuando los lees o cuando los escuchas, la atención es diferente, o en mi caso, en mi experiencia, siempre tengo que tener más atención cuando escucho porque la construcción de la imagen es más difícil. Si necesitas escuchar y a través del oído la información que te llega tienes que construir la imagen y a partir de ahí entrar, ¿no? Creo que es más fácil cuando ya te dan la imagen hecha, ¿no? Entonces, en mi caso, en las puestas escénicas, me interesa esa atención no porque quiera que el público esté más atento a lo que estoy diciendo, sino que creo que el proceso de atención genera otro tipo de imágenes y hace realmente que la persona que está escuchando y atraviesa esa información la pueda vivir en el cuerpo. Creo que hay un proceso, es intuitivo en lo que digo, pero lo creo y por eso defiendo esa postura, ¿no? Creo que la experiencia que el público hace al recibir la información desde la escucha, el proceso que tiene que hacer, le ayuda a imaginar, pero a vivir su propia experiencia y a imaginar su propia experiencia, no la mía, ¿no? Es decir, podrá entender lo que quiero decir porque lo habrá vivido y lo habrá reconstruido en su experiencia corporal. Y creo que ese proceso para mí es más rico. No sé si es más rico o es el que defiendo en este momento, ¿no? No creo que el otro pierda cosas, sino es otro distinto, ¿no? Es el que yo he elegido, quizás lo más preciso, ¿no? Y creo que por eso la oralidad es importante, o yo defiendo esa oralidad, ¿no? El imaginario creo que te permite tener otro tipo de matiz o encontrar un imaginario particular, ¿no? Cada uno vive la experiencia distinta, aunque estemos en un espacio común, porque al final es la de uno, ¿no? Lo que tú decías, a mí me ha resonado esto, o lo que yo te comentaba, a mí al ver tu trabajo me ha resonado eso, ¿no? Son anclajes que nos van resonando y nos van como movilizando, ¿no? Y también porque creo que la imaginación está vinculado con la memoria y la oralidad también. Y cuando yo narro, me interesa, se me empieza a movilizar la memoria, ¿no? Aparecen imágenes de uno y
y uno va construyendo la información que le está dando el performer, el que está en escena. Y luego a la hora de narrarlo me parece interesante, ¿no? Porque otra vez se utiliza la oralidad para narrar lo que se ha vivido. En vez de, te enseño este vídeo de Menganita que he visto esta pieza, no, te voy a contar lo que yo he vivido. Y creo que en ese proceso suceden varias cosas. Uno, pérdida de información, o sea, se altera lo que uno cree que es verdad y no, y entonces hay un juego de la realidad y ficción que a mí me interesa investigar o en la que siempre estoy investigando. Y segundo, hay una selección de lo que uno decide contar. En el proceso de contárselo a otra persona vuelves a revivir la experiencia y creo que dimensiona, hay una experiencia menos plana. Estoy ahí, ¿no? Creo que suceden estas cosas que me parecen interesantes de activar, ¿no? Y a cada uno le lleva a un sitio, ¿no? Y me imagino como tú dices, ¿no? Cuando estás más cansado, hay por una parte que necesitas escuchar, pero en la escucha necesitas más atención para construir la imagen, ¿no? Entonces, sin embargo, para leer necesitas más atención visual, pero quizá la imagen que construyes no sé si sería la misma, no lo sé, yo ahí también tengo mis dudas, pero sí que ahí hay un juego de construcción de imaginario y de imágenes que me parece interesante y es en el que de alguna manera estoy, ¿no? O está. Van a decir muy diferente de Imagínate, que habíamos hecho un pequeño experimento con Anna Karenina. Habíamos leído el libro y en un momento cuando estaba más o menos en el medio del libro, yo he intentado de escuchar el mismo capítulo del audiolibro. En Italia tenemos una actriz muy bonita que hace un audiolibro de Anna Karenina, por eso la voz de esta mujer me gustaba muchísimo. Pero estaba una experiencia muy psicodélica porque es como un mundo completamente diferente. No andaba, yo tengo mi imagen de Diana y de Kitty y de todas de mujeres de este libro increíble, pero cuando escuchaba la voz de la actriz que narraba la misma historia, estas mujeres tenían una cara diferente, una luz diferente, es como un otro mundo, otras mujeres, una otra historia. Y eso era muy interesante porque es como que sentí casi el deseo de terminar Anna Karenina en el libro y comenzar a una segunda veces solamente escuchando el audiolibro, como que tenían dos experiencias diferentes. Y eso, cuando yo trabajo, por ejemplo, en Agente Unicorn, yo tengo, sabes, ¿no? Yo tengo un cuerpo con una forma muy rara, tengo un cuerpo muy pequeño, con un movimiento muy específico de mi cuerpo. Por eso cuando pensaba que tenía el deseo de hacer esto in vitro, pero tenía mucho miedo de hacerlo vocalmente. Y por eso en el final teníamos esta carta por el público. Esto ha abierto una escala diferente ancora, como que el público cuando viene a mirar una pieza y antes de mirarla ha leído un texto, es como que viene con una modalidad diferente ancora, como ancora una historia diferente, como que entran, que ya tengo un pequeño parte del corazón un poco más abierta, no sé, como una mirada más abierta. Y después de esto, en la pieza no hay esta palabra más, es todo sonido y cuerpo. Sí, pero por ejemplo a mí me impactó cuando empiezan a sonar los sonidos, que empiezas a imaginar que puede ser el sonido de un unicornio de repente. Ahí hay algo que te vuelve al cuerpo y al mismo tiempo tu cuerpo desaparece en algún momento, ¿no? Es como tienes un cuerpo muy particular en el que de repente si alguien no te conoce
puede fijar su mirada en tu cuerpo. Claro. Pero llega un momento en el que esa presencia de tu cuerpo desaparece en todo el ambiente, ¿no? Y alguien y te está mirando y no te está mirando la particularidad de tu cuerpo, ¿no? Yo creo que eso es lo mágico, ¿no? Que hay un salto y que el sonido del unicornio, bueno, o los sonidos que generan, ¿no? Cada uno construye, permite ir a otra dimensión, ¿no? A otra reflexión. Hay algo que decías mientras hablabas, me ha resonado y he cogido aquí todos los papeles de distintas piezas tuyas, pero que creo que están en relación. Tú en tu pieza Family Tree dices una cosa que a mí me resonó mucho y que creo que también resuena en Gentle Unicorn, que es: solo en el encuentro con el otro podemos recomponer, ordenar los fragmentos de la imagen y revisar nuestra forma en la mirada. O sea, yo creo que en Gentle Unicorn sucede eso, ¿no? En ese encuentro todos modificamos nuestra mirada hacia ti, hacia el unicornio y hacia nosotros mismos, y nos haces ir a una reflexión mayor, ¿no? No se queda en tu historia personal de la que partes, sino que nos permite reflexionar con respecto a cómo miramos, ¿no? Y sobre todo lo importante del encuentro, ¿no? Del encuentro. En este encuentro sucede esa reflexión, ¿no? Y también, por ejemplo, me ha hecho recordar, y te quería hacer una pregunta, pero que no se me olvide. El año pasado en el festival participó, en Festival IDEM, en el 19, participó Nora Chipaumire, y ella decía una cosa que a mí me resonó mucho, que dijo: el cuerpo es muy poderoso porque y por eso está tan regulado y está tan llena de leyes y normas, ¿no? De alguna manera, tú haces al revés, tu cuerpo está muy constreñido por una serie de particularidades genéticas y demás, sin embargo, tú permites que esas reglas desaparezcan en Gentle Unicorn y nos das la oportunidad de reflexionar desde otro lugar, no quedarnos solo mirando a lo que está estipulado, ¿no? A lo que comparamos como normativo, ¿no? Sino de repente nos permites dar ese salto, ¿no? Y es muy, muy interesante, ¿no? En ese sentido. Y te quería hacer una pregunta con respecto a lo que hablabas de la imaginación, ¿no? ¿Cómo cambia, ¿no? En este tiempo, ¿no? Que has dicho, pues en este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? En el que de repente uno se replantea su trabajo y desde dónde quiere realizar los nuevos encuentros, ¿no? Porque, bueno, la forma ha cambiado, los encuentros han cambiado, ¿no? Y si merece la pena que un tipo de trabajo se adapte o no se adapte, que se pierde, que no se pierde, ¿no? Me gustaría preguntarte en este periodo, ¿no? ¿Cómo has podido repensar tus prácticas, ¿no? Tus prácticas como de creación y de imaginar nuevos pues imaginarios o nuevos creaciones futuras, ¿no? Luego iremos a hablar de Cordata, y que creo que ha nacido y ha sido creada en este tiempo de pandemia, así que ahí puede haber una respuesta a esta pregunta, pero sí me gustaría como preguntarte, ¿no? Que cómo en este tiempo en el que la percepción ha cambiado, la temporalidad, ¿no? En los encuentros, ¿no? Hay algo de la virtualidad que no suplanta al encuentro físico. Claro. Y uno tiene un material creativo y tiene que preguntarse si realmente merece la pena adaptarlo o pierde la esencia del proyecto, ¿no? ¿Cómo has reflexionado en este tiempo antes, como has comentado que para ti ha sido importante? Muchísimas cosas. No sé para ti cómo ha pasado, no sé si cómo ha pasado este tiempo. Y para mí, am, es todo muy, muy raro, porque cuando en Italia ha empezado el lockdown, un día antes que todo el mundo andaba cerrando, yo estaba en Ghent por la premiere de mi pieza, El canto delle balene, y volver en Italia una noche, la mañana todo el mundo estaba cerrado y todo el mundo estaba en su casa, y parecía como una cosa de un mes, dos, es muy extraña y muy traumática, porque yo vivo en la parte de la Italia donde el coronavirus ha empezado a trabajar. Por eso en la primera semana teníamos
muchísima gente en hospital, muchísima gente que en el final es muerta y no está aquí. Y por eso yo estaba en el medio de todo esto. Tengo, claro, mucho miedo de tener el coronavirus porque tengo un cuerpo muy frágil y no sé. Y tengo mucho miedo por toda la gente que amo y que amaba. Y por eso es como que en un momento, para las primeras 2 semanas, para mí no estaba posible pensar al trabajo, no podemos pensar a nada. Estaba todo el tiempo solo a cómo podemos hacer por, claro, tener un poco de dinero por todas las fechas que andaban saltando. Pero no podemos pensar a la creación, no podemos pensar a nada. Es como en una modalidad survivor, es nada y nada más. Pero en un momento, después de esta primera fase, es cuando he aprendido que el tiempo en mi casa andaba de ser muy largo y que andaba a pasar muchísimo tiempo antes que podía encontrar la gente. Empezó a hacer muchísimos pensamientos diferentes, como por ejemplo he pensado que yo no soy tan capaz de ser creativa sin gente, sin la gente. Yo necesito la gente, necesito de mis amigos, no necesito de una sala clave, no necesito del teatro, no necesito la luz, el técnico, no necesito de nada, necesito de la socialidad. Y sin la socialidad, para mí es como imposible pensar a nada. Y por eso he empezado a leer muchísimo. Es como que leo andando buscando una diferente manera de tener amigos, porque mis amigos reales, claro, teníamos charla en internet, en Zoom, ¿ok? Pero era como muy triste porque necesitaba del cuerpo y si no podemos tener muchos cuerpos, como normalmente es mi vida, allora estaba bien tener muchos amigos imaginarios. Y después en todo este periodo, yo tengo una comisión de un teatro, de un festival italiano, el Festival de Sfera di Centrale Fies. Y la directora de este festival, Barbara Bonifigna, es una directora muy atenta, muy sensible. Ella siempre me decía, Clara, tranquila, no pasa nada. Si tú puedes hacer cualquier cosa, está bien. Si tú no puedes, está bien. Es lo mismo. Y por eso porque estaba muy relaxada, en un momento he empezado a hacer la única cosa que yo podía hacer en este momento de mi vida. Era mirar a la ventana, mirar el mundo a la ventana y escribir cartas, escuchar audiolibros y leer. Yo podía hacer solo esto. Y por eso he pensado que el desiderio que yo sentí muy fuerte era descubrir que en algún lugar del mundo otras personas estaban haciendo la misma cosa que estaba haciendo yo. Y creo que Cordata en una pequeña parte habla de esto. Cordata es un audio, el desiderio de Cordata, mi pregunta, la mi invitación en Cordata es, por favor, aunque si somos muy distantes del mundo, tenemos un momento por mirar el paisaje juntos. Sí, ay, perdona, no sé si te... No, estaba bien. Te estaba escuchando y me venía Cordata, ¿no? Y también me venía una pieza tuya que se llama Tell Me More, en el que tú dices que la crisis en Tell Me More no es un objeto de reflexión, sino un método de trabajo. Es la capacidad de vivir en lo indefinido. Y me parece que es clave para este periodo, ¿no?
en un lugar, tú hablas también, dices, la crisis en una sociedad determina una situación transitoria, inestable y peligrosa. Su conclusión natural es la creación de un nuevo equilibrio, ¿no? Entonces, te estaba escuchando y decía, claro, ¿no? De alguna manera todas estas reflexiones siempre han ido ¿no? atravesando tu trabajo, y en este periodo de crisis, ¿no? En el que ha habido una limitación de no poder salir de casa, bueno, todas las limitaciones que todos conocemos. Tu búsqueda, ¿no? De alguna manera no ha sido una reflexión sobre el momento, sino has buscado otro método de trabajo, y quizá ese periodo ha sido el método de trabajo que ha generado Cordata, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y estabas hablando de Cordata, ¿no? Y en Cordata tienes una versión corta y una larga, y en la larga dices una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Que ojalá pudiéramos ver, ¿no? En todos los países, todos nos conectásemos y pudiéramos escuchar el audio mientras uno ve la puesta del sol, ve la noche, ve el amanecer y ve el día, ¿no? Y así poder de alguna manera cerrar ese círculo, ¿no? Vital que es la naturaleza, y al mismo tiempo la sensación de poder sentir esa conexión de la que hablas, ¿no? Que es que sabemos que otro al mismo tiempo en otro país está escuchando lo mismo o está teniendo una experiencia similar, ¿no? Que me parece muy interesante. Ya que hayas abierto Cordata, yo creo que podemos un poquito ahondar en el proyecto. Sí. Hay varias cositas que resonaron mucho en mí al leer el proyecto y, bueno, al experimentarlo de alguna manera también contigo, es este concepto de flotar. Cómo, de alguna manera, ante una situación, un contexto en el que estamos viviendo, que es mucho más denso, más duro, el cuerpo es más denso, la presencia, la energía que percibimos es mucho más denso, tú has querido generar un cuerpo mucho más volátil, más aéreo, más liviano, ¿no? Esa contraposición de los cuerpos me ha llamado mucho la atención, y me gustaría si puedes explicarnos un poquito más si ha sido consciente o ha sido como una reacción o una proacción, ¿no? Una necesidad de compensar ese desequilibrio que había, ¿no? En esa búsqueda de equilibrio. ¿No? Y hablas de movilidad ambigua, flotación milimétrica, actuación esquiva, ¿no? Son conceptos que a mí muy, muy poéticos y que me han abierto la imaginación, pero me gustaría si puedes de alguna manera desarrollarlo, ¿no? Para aquellas personas que tengan curiosidad, pues luego puedan vivir la experiencia de Cordata online, ¿no? A través de la web de la página encendida o a través del código QR, ¿no? Que de alguna manera también pone en evidencia otra forma de crear, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si has creado con códigos QR o habías hecho alguna vez un proyecto sonoro, ¿no? Pero creo que también eso es importante poder reflexionarlo, ¿no? Como durante el tiempo de pandemia, pues yo, por ejemplo, vi en la Casa Encendida un proyecto que la curaduría era de Anne Rodríguez Armendáriz, que hacía un posible decálogo para la institución Aún por Venir. Y desde el lugar de las instituciones se reflexionaban y cuestionaban cómo es la institución que está por venir, ¿no? Desde el punto del encuentro, la comunidad, el cuidado para los artistas, el aprendizaje, la investigación. Y atravesar esa experiencia y esas reflexiones online, ¿no? Que ¿no? Ellos también cuestionaban esa cosa de la presencia y de la parte online. Me preguntaba y me vino una pregunta de cómo repensamos ahora nosotros como creadores nuestras prácticas, ¿no? Y para mí era un claro ejemplo que tú sí que has creado en este contexto una pieza, y que esa pieza tiene unas particularidades que son distintas y que son inusuales para ti porque nunca las habías generado, ¿no? Como trabajar con código QR, el audio, la voz, bueno, otro tipo de cosas que me gustaría que, bueno, pudieras, bueno, ahora que estamos hablando del proyecto. Sí, sí, es todo... Wow, muchísimo juego. Ok. Durante el tiempo de la cuarentena, yo no soy muy, ¿cómo se puede decir en español? Soy como un poco pigra. ¿Pigra? No, como siempre un poco cansada, no tengo, ok. Y quindi io no ero una de las performer que durante el día tenían una hora por hacer training cada día, no.
no lo hacemos. Y por eso en mi cuerpo es un poco diferente, ¿no? Porque normalmente cuando trabajo tengo siempre un cuerpo muy ordenado, muy pronto por hacer Gente Unicorn. Gente Unicorn es un trabajo que necesita de un cuerpo ordenado. Pero en estos meses mi cuerpo estaba mutando y creo que todo el cuerpo del mundo está mutando en este momento porque aunque si tú eres muy atenta y cada día vas a hacer 1 o 2 horas de training en tu casa, pero siempre es diferente. No es como el training normal que hace un performer en la vida. Y por eso nosotros todo el mundo tiene cuerpos diferentes ahora. Y yo sentí que es como que mi cuerpo estaba un poco más pequeño. No sé por qué, es como una sensación un poco más pequeño y no tanto pesante, porque no tenía más todo el músculo que normalmente tiene. Y por eso cuando estaba mirando a la ventana, con la ventana abierta, que yo estaba un poco de viento, sentí como que era muy, sí, sentí como que estaba flotando, no sé, es como que este espacio, el espacio de la imaginación, mirando el mundo de la mi ventana, es un espacio tan libre y sin peso y sin materia. Y por eso cuando he empezado a escribir Cordata, tenía una pregunta en la cabeza que era, ¿cómo puede ser que una persona que vive en Madrid está mirando el paisaje de Madrid, puede sentir este audio y pensar que estamos mirando lo mismo paisaje? ¿Cómo puede pasar esta cosa si estamos tan distantes en 2 momentos de vida diferentes? Y por eso he empezado a escribir sin hablar de cosas físicas, más solo de sensaciones, de lo que pasaba en mi cuerpo, en mi corazón, en mi cabeza, en mi mirada, cuando estaba por mucho tiempo en la ventana. Y pensaba que, no lo sé, puede ser que una persona que va escuchando este audio en Nueva York puede mirar un paisaje completamente diferente, pero sentir una cosa similar o reverberarla, no lo sé, puede ser. Y lo que, hablando del cuerpo, yo ahora tengo mucho ganas y al mismo tiempo mucho miedo de volver a hacer Gente de Unicorn. La primera fecha va a ser en autunno, en el autumno. Pero tengo mucho miedo porque siempre mi pregunta es, yo no sé cuál va a ser la cualidad de mi cuerpo después de este tiempo, y yo no sé cuál va a ser la cualidad del cuerpo del público después de todo este tiempo. ¿Cuál va a ser la nueva mirada del público, la nueva imaginación, el deseo? No sé nada. Es como si ahora voy a hacer un trabajo completamente nuevo en un mundo completamente nuevo, no sé, como como si soy un alieno, como si voy a venir de Marte. Y Cordata es un trabajo completamente nuevo para mí, pero en este momento, durante la cuarentena, la mi obsesión es, yo no puedo perder este tiempo. Este tiempo es un tiempo que yo no me puedo permitir de olvidar un día. Es importante que yo voy a fixarlo en alguna manera. Cordata para mí es la manera de fixar este tiempo, era mi sensibilidad en este momento, pero es necesario que
andaba a hacer un trabajo íntimo que cada uno puede escucharlo en solitud, ¿no? Y que yo como autora no tengo ninguna idea de qué pasará, que lo va a escuchar, porque en este momento y yo siento siempre este grande desiderio colectivo, pero es como si la colectividad se mueve en una dimensión diferente, que no es la dimensión del cuerpo. Y a mí me pone mucho miedo pensar en el cuerpo con el distanciamiento del metro, 2 metros. Es una cosa que sí, me gusta más trabajar sobre estas diferentes dimensiones. No lo sé si ¿lo entiendes? Sí, sí, perfectamente. Me imagino que quizá este tiempo te ha permitido elaborar desde las sensaciones, no tanto desde la presencia corporal, pero las sensaciones y la voz y la imaginación al final también son elementos que utilizamos para poner en escena y quizá en este proyecto Cordata es un proyecto, como tú bien decías, más individual, de experiencia individual, pero que al mismo tiempo es una experiencia colectiva que todos podemos hacer en el mundo cuando queramos, donde queramos. Y aunque estuviésemos juntos en el mismo lugar, seguramente la experiencia es individual, intransferible y la imaginación es subjetiva, así que viviríamos al escuchar lo mismo historias muy diferentes o sensaciones muy diferentes, ¿no? Que al final nos despiertan lugares distintos, ¿no? En nuestro imaginario. Yo creo que lo importante, ¿no? Que esto que decías tú del miedo a volver a tener un encuentro con el público, que no vas a saber cómo tu cuerpo va a estar, cómo va a estar el cuerpo del público. Yo creo que no deberíamos tener miedo a eso, que lo importante es que siga habiendo un lugar de encuentro, sea en algún momento virtual, sin perder que la virtualidad no suplanta o no sustituye el encuentro corporal y subjetivo y social, ¿no? Del afecto físico. Pero bueno, enriqueciéndonos de otras nuevas herramientas que están aquí y que nos pueden seguir permitiendo este lugar de encuentro, ¿no? Para poder seguir reflexionando, cuestionando, ¿no? Y encontrando herramientas tanto para las nuevas prácticas que están por venir, para la nueva institución que está por venir, para los festivales nuevos que se tienen también que adaptar, ¿no? Y encontrar otras maneras de hacer encuentro, ¿no? Y hasta el propio público que tiene que cambiar también su forma de experienciar los procesos creativos y las piezas creativas, ¿no? Yo creo que quizá y hay una cosa que escuchaba el otro día a Amador Fernando Sabater, que es un filósofo español, que escribía un artículo en el periódico que decía estamos raros, ¿no? Y que el estar raro, ¿no? Que es esa nueva situación en la que nos vamos encontrando todos, tanto en la calle como en los espacios que empiezan a abrirse escénicos, ¿no? Y el trabajo que compartes con el público, ¿no? La experiencia es rara, es inusual, que en ese raro había algo de normalidad y de salud, ¿no? Que es normal que estemos raros y que debemos estar raros, que es la forma de procesar esto que tú decías de no quieres olvidar, ¿no? De esta experiencia que debemos elaborar, ¿no? Tomar perspectiva y reflexionar como estamos haciendo desde aquí, ¿no? Desde nuestro encuentro personal, desde el contexto del Festival IDEM, ¿no? Desde la institución La Casa Encendida, ¿no? Como, bueno, estemos raros, pero estemos juntos, ¿no? Y veamos cómo volvemos a colocarnos para que ese sentir raro se vuelva a conformar en un nuevo, una sensación de seguridad o de casa, ¿no? Como decías tú antes, ¿no? De ahora sí, ¿no? Y bueno, yo creo que ha pasado la hora. No sé si Marisa quieres cerrar aquí o quieres que continuemos. Pero bueno, yo creo que eso es como lo más importante, ¿no? De alguna manera. Hola. A ver, espera que tengo que ponerme el vídeo para saludaros. Hola, ya estoy aquí. Pues bueno, qué placer escucharos a las dos. Qué interesante todo lo que habéis hablado. La verdad es que yo estoy tomando notas porque ha sido muy, muy inspirador. Me encanta, he cogido un montón de frases que me han gustado, con unas que ha hecho Chiara. La palabra es muchísimo, el cuerpo es muchísimo, como todos, esas dos cosas, las dos cosas son muchísimo. Y luego Bárbara, que ha dicho, la voz es la parte más frágil y más íntima de uno, y que también la voz es muchísimo, que también sería otra cosa, casi que yo la separaría de la palabra, ¿no?
la voz, porque la palabra la puedes leer con la vista, pero la voz es algo como que te entra y te penetra dentro del cuerpo y te produce una sensación que es algo que viene desde dentro, ¿no? Porque claro, es verdad que la mirada está como fuera, ¿no? Lo que ves fuera no es la sensación de que te entra como... Y esto lo uno también con lo que contaba Chiara, que ha sido muy emocionante, de su lectura de sus audiolibros, con lo de Anna Karenina, que también yo recuerdo el placer tan enorme de leerlo. Y eso, ¿no? De cómo te atraviesa esa emoción a través de la voz. Sobre todas las preguntas, sobre lo íntimo y lo colectivo. Es que veo que en el fondo realmente vuestro trabajo tiene muchísima conexión. Yo siempre, la verdad es que a las dos no sé por qué había algo que de alguna manera u otra os veía que donde podíais conectar muy bien, aunque Bárbara siempre mucho con esta parte más racional, más ordenada, más organizada del discurso y luego aquí ahora la veo desde la forma más sensorial, con toda esa sensualidad que despliega en su Gentle Unicorn y bueno, incluso en el último trabajo que vi yo de ella en Gante, que pude ver en Gante, que fue donde nos conocimos, El canto de las ballenas, que fue bastante emocionante vivir, poder ver ese trabajo tuyo, Chiara. Y luego también la mirada de todas las que estábamos ahí en aquel momento de miedo, de miedo total, que estábamos allí, no sabíamos lo que iba a pasar, ellas sabían que Italia estaba confinado totalmente con el coronavirus y yo había podido salir de España, pero no sabía lo que iba a pasar cuando iba a volver, porque se veía que la cosa iba a estar un poco complicada. Y realmente me acuerdo de ese momento que tuvimos ahí todas de conexión, de un momento, claro, un antes y un después con todo este momento vital para todo el mundo al mismo tiempo, que ha sido vivir todos lo mismo al mismo tiempo. Bueno, y de ahí Cordata, que tan bonito el espacio de la imaginación, ¿no? Que es Cordata, y la manera de fijar este tiempo íntimo, ¿no? La manera de fijar este tiempo, de este momento, ¿no? En que, bueno, tantas cosas que habéis hablado. Sí, ¿no? Y aprender a vivir en la incertidumbre, que es algo que nos cuesta a todos, ¿no? La incertidumbre Sí, es algo exacto. que también atraviesa el trabajo de Chiara, ¿no? La incertidumbre. Sí. Los trabajos que vamos ahora, ¿no? Bueno, estoy deseando escuchar Cordata. La verdad es que me apetece mucho ver a ver qué va a pasar, porque la verdad es que es una incógnita y bueno, muchas ganas de ver cómo ha quedado. Y bueno, nada, quería a vosotras dos, ya que estáis aquí, y a todo el mundo que nos esté escuchando, invitaros a seguir las otras entrevistas y todos los otros contenidos online que vamos a tener durante el festival. Tendremos en el patio de la casa una función, la compañía Sofía Doctor Alonso, que se llama Sobre la Belleza, y también tendremos entrevistas con Tania Aljauri, con la Sofía Doctor Alonso, que son Tomás Argay y Sofía Sencio. Estará Milo Rau con Nora Chipaumire, también en un encuentro. También vamos a tener un saludo de Pipo del Bono, que nos va a dejar, vamos a poder acceder a ver sus obras de teatro online, que las ha puesto en abierto para que las podamos disfrutar. Y bueno, vamos a tener también a Lena Blue, que es una coreógrafa de la isla de Guadalupe, que hablará con Radio Nicosia, que también están aquí este año. Y bueno, tenemos un vídeo maravilloso de Fulu Musiki, es un grupo de la República Democrática del Congo, que trabajan con material reciclado y bueno, son afrofuturistas, vienen del futuro, entonces tienen muchas cosas que contarnos porque ellos vienen del futuro a este presente a contarnos cosas. Bueno, gracias a las dos por estar aquí y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao.